Bueno, entonces buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Buitrago, soy profesional de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Entonces voy a presentarles en el marco del mes de la empleabilidad de la Bolsa de Empleo de la Universidad Simón Bolívar, eh, los beneficios tributarios y económicos para los empleadores que impulsen el empleo de diferentes tipos de poblaciones. Eh, Voy a hacer la presentación, entonces después de la presentación pueden ir haciendo de pronto preguntas vía chat. Si hay alguna pregunta pertinente la podemos leer y ya las preguntas así específicas las vamos a hacer después de la presentación. Bueno, entonces primero que todo les voy a presentar qué es el Servicio Público de Empleo. Entonces, el Servicio Público de Empleo está reglamentado por la Ley 1636 del 2013 y busca organizar el mercado laboral en Colombia. El Servicio Público de Empleo, como su nombre lo dice, es público, es del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Tiene tres grandes objetivos. Primero, democratizar y hacer más transparente el acceso a las oportunidades de trabajo. Facilita el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, es decir, entre ustedes empresarios y aquellas personas que estén buscando un empleo o deseen mejorar el empleo. Y busca también la integración y coordinación de las políticas del mercado de trabajo en todo el territorial, haciendo un trabajo coordinado entre todos los prestadores del servicio público de empleo y otros actores del ecosistema de trabajo. ¿Qué ventaja tiene para los empresarios, para ustedes que utilicen el servicio público de empleo? Entonces, si ustedes utilizan el servicio público de empleo, tienen las siguientes ventajas. Aumenta la transparencia del mercado del trabajo y reduce la discriminación. Es importante que en todas las vacantes que nosotros abramos no hayan sesgos de discriminación de ningún tipo. Más adelante los vamos a ver. Si ustedes utilizan el servicio público de empleo, se reducen los periodos de búsqueda de empleo para dichas vacantes. Si anteriormente se demoraban 2 meses y medio, 3 meses, con el servicio público de empleo, lo pueden hacer mucho más efectivo. Les reduce costos, porque ya no tienen ustedes que ir a estar buscando hojas de vida en diferentes lados, sacando boletines. Entonces, si ustedes utilizan los canales formales del servicio público de empleo, les reduce costos. Y como les estaba comentando, permite que se usen los canales formales del Servicio Público de Empleo, como la Bolsa Única de Empleo y los sistemas de información de las agencias y bolsas de empleo autorizadas en el país. De igual forma, y por último, desde el Servicio Público de Empleo se implementan planes y programas relacionados con el Servicio Público de Empleo hacia población vulnerable, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros generamos y desarrollamos estrategias para promover el empleo de diferentes poblaciones. Para que entendamos mejor cómo está estructurado el servicio público en Colombia, tenemos esta diapositiva. Entonces, en Colombia hay 209 prestadores autorizados, prestadores entre agencias y bolsas de empleo a nivel nacional. De esas 209, 70 son públicas, 139 son privadas. Dentro de las públicas tenemos la Agencia de Empleo del SENA, que está presente en todos los departamentos, las agencias de empleo de algunas alcaldías que tienen agencias de empleo. Barranquilla tiene su agencia de empleo, Bogotá, Medellín, Cali, tienen sus propias agencias de empleo como alcaldías. Están las agencias de Oye, empleo ¿estás como la tercera de país? están las agencias de empleo de las cajas de compensación familiar y también están las privadas. Dentro de las privadas están las agencias privadas que nosotros conocemos en el mercado, como por ejemplo Computrabajo, el empleo.com, y están las bolsas de empleo las bolsas de empleo principalmente de las universidades, como en este momento nos atañe la bolsa de empleo de la Universidad Simón Bolívar. Entonces son 209 prestadores autorizados en nuestro portal, en nuestra página web. Esta presentación se les va a hacer llegar a ustedes. Aquí están todas esas 209 prestadores autorizados y sobre todo los puntos de atención. Las agencias y bolsas de empleo tienen centros de empleo que son puntos de atención y ustedes pueden ir a dichos sitios a que les brinden el servicio del Servicio Público de Empleo. Este es un servicio totalmente gratuito. Bueno, una vez eh, ustedes estén interesados en entrar al Servicio Público de Empleo, ustedes como empresarios van a entrar a la ruta de empleabilidad. La ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo tiene 4 servicios. El primer paso voy a hablar desde el punto de vista de los empresarios,
El primer paso para un empresario es el registro. Entonces, ustedes entran a una agencia de bolsa de empleo y se registran como empresa ante un prestador. Una vez se registren, reciben un servicio de orientación ocupacional donde la agencia de bolsa de empleo les da diferentes capacitaciones, orientaciones de cómo perfilar las vacantes, de cómo se encuentra el mercado laboral en diferentes sectores económicos, da charlas como esta que estamos dando hoy de beneficios tributarios y económicos. Entonces, ese es el servicio de preselección. Asimismo, una vez ustedes se registran y reciban ese servicio de orientación ocupacional, pueden registrar las vacantes en los canales formales del Servicio Público de Empleo. Si yo quiero suplir una o dos vacantes, lo puedo hacer con el Servicio Público de Empleo. Cuando ustedes registren una vacante, la agencia de empleo, en este caso la bolsa de empleo de la universidad, ellos revisan qué perfil necesitan ustedes y de acuerdo a ese perfil les ayudan a levantar unos 15 a 20 candidatos. Esos 15 a 20 candidatos se lo hacen un servicio de preselección y finalmente les remiten a ustedes alrededor de unas entre 5 y 10 hojas de vidas para que sean finalmente ustedes es el que seleccionen el candidato a contratar. Entonces, ese es el servicio de remisión. Entonces, repito, la ruta está conformada por 4 pasos: el registro de ustedes como empresas, la orientación, el registro de las vacantes, la preselección que le hace totalmente gratuita a la agencia de empleo y la remisión para ustedes finalmente hacer la colocación o la contratación del candidato que les consideren que es más pertinente. Bueno, y aquí está de forma más resumida los servicios de gestión y colocación. Entonces, ustedes como empresarios reciben totalmente gratuitos esos servicios: el registro de empresa, el registro y la publicación de vacantes, la preselección de los candidatos y la gestión y acompañamiento durante todo el proceso. Esto se los brinda a ustedes, en este caso, la Bolsa de Empleo de la Universidad Simón Bolívar. Aquí en la parte inferior está el sitio web de la Bolsa de Empleo de la universidad. Voy a entrar rápidamente. Entonces es portaltrabajo.unisimon.edu.co, Universidad Simón Bolívar, y entré aquí al portal de trabajo. Entonces ustedes aquí pueden entrar al portal. Si no están registrados, se pueden registrar. Entonces se pueden registrar como empresa. Se pueden registrar como empresa. Entonces aquí ya está como empresa y hacen el registro de la empresa común y corriente. Obviamente les va a pedir los datos básicos de la empresa, les va a pedir el NID, le va a pedir obviamente una clave, y aquí hacen ustedes en primera instancia el registro y posteriormente, una vez se registren como empresa, pueden hacer el registro de vacantes. Este servicio lo pueden hacer tanto virtualmente, pero también los invitamos a que se acerquen a las instalaciones de la Bolsa de Empleo de la universidad y hagan dicho registro de forma presencial para tener una mejor asesoría. Entonces, ese es el servicio que se hace de forma virtual, pero recomendamos hacerlo de forma presencial. Bueno, ahora, una vez ustedes se hayan registrado y hayan publicado las vacantes, todas las vacantes son publicadas a nivel nacional a través del Servicio Público de Empleo en la Bolsa Única de Empleo. La ruta del servicio de la Bolsa Única de Empleo es buscadordeempleo.gov.co. Voy a entrar un momentico a dicha página. Entonces, esta es la página del Servicio Público de Empleo. Esta es la página del Servicio Público de Empleo, de la Bolsa Única de Empleo, de la Bolsa Única de Empleo. A hoy, 23 de octubre, hay un total de... Espera que no ha cargado correctamente, falta un poquitico que carguen. No me ha cargado correctamente, permíteme un tico refresco. Entonces, en la Bolsa Única de Empleo se publican todas las vacantes. Bueno, me está fallando aquí en la parte inferior. Y yo en la Bolsa Única de Empleo puedo hacer las búsquedas que deseo. Si yo soy un contador, si yo soy un mecánico, si yo soy un tesorero, si yo soy un guardia de seguridad, yo puedo escribir aquí la profesión que me interese. Entonces, si yo quiero
buscar qué vacantes hay hoy 23 de octubre para contadores. Entonces le escribo contador y en la parte inferior me salen los datos. En este momento no me está cargando bien la página, pero entonces esta es nuestra bolsa única de empleo. ¿Listo? Este es el canal oficial donde se publican de parte del Estado colombiano todas las vacantes del país. Bueno, continúo con la presentación. Entonces, los invitamos a que ustedes, empresarios, registren sus vacantes con la Bolsa de Empleo de la Universidad Simón Bolívar para que posteriormente sean también divulgadas, además del portal de ellos, en la Bolsa Única de Empleo. Bueno, al empezar a hablar de los beneficios tributarios económicos, es importante tener en cuenta que en Colombia, dada su gran diversidad, hay población vulnerable y pertenecientes a grupos de protección constitucional. Sabemos que hay unos grupos que tienen menores ingresos, menos oportunidades, han estado marginados históricamente y obviamente hay que generarles mayores oportunidades de conseguir un empleo. ¿Cuáles son algunos de esos grupos? Entre otros, los jóvenes, personas en proceso de reintegración, las mujeres, la población afrodescendiente, indígenas, víctimas del conflicto armado, veteranos de la fuerza pública, personas con discapacidad, personas mayores, población LGBTI, migrantes, personas en condición de pobreza, reincorporados, desplazados, otros. Primer mensaje que le quiero dar a los empresarios: ustedes cuando hacen la caracterización de sus trabajadores, de pronto tienen unas variables muy cortas. Entonces, importante que ampliemos las variables para poder conocer cuáles son las condiciones de nuestros trabajadores. Es importante, por ejemplo, yo saber si este trabajador es sirven A, sirven B, sirven C, para saber su condición de pobreza. Es importante saber si este trabajador es víctima del conflicto armado, si es un veterano, si es una población LGBTI, si es una persona migrante. Entonces, ampliemos la caracterización de los trabajadores para tener una mejor caracterización de nuestros trabajadores y poder apuntar a los beneficios tributarios y económicos que les voy a mostrar más adelante. Bueno, la Constitución Política de Colombia dice claramente que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección del Estado. Y dice claramente nuestra Constitución en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. No obstante, a mano derecha vemos una gráfica donde se muestran las brechas en materia de desempleo de diferentes grupos poblacionales. En Colombia, la tasa de desempleo en promedio es de 9,7, de hombres 8,3, de mujeres 12,6. Aquí empezamos a ver una brecha más o menos de 3 puntos entre la brecha de empleo de Colombia, que es 9,7, y la brecha de empleo de desempleo de las mujeres. Tasa de desempleo de los jóvenes 17,2, hay una brecha como de 8 puntos. Tasa de desempleo de los afrodescendientes 19 puntos, hay una brecha de aproximadamente 10 puntos. Tasa de desempleo de la población víctima del conflicto armado 35%, hay una brecha de aproximadamente 26 puntos. Tasa de desempleo de la población con discapacidad 70%, ahí hay una gran brecha de alrededor de 60 puntos. Entonces vemos que históricamente no todos los grupos poblacionales en Colombia tienen las mismas oportunidades de empleo. Ahora, para contrarrestar estas brechas que hay en materia de empleo, el gobierno colombiano y los diferentes gobiernos de Colombia han venido generando algunas acciones afirmativas que promueven el empleo de estos grupos poblacionales. ¿Cuáles son esas acciones afirmativas? Hay unas cuotas de empleo en el sector público que aplican especialmente para personas con discapacidad, para jóvenes y mujeres en niveles directivos. El gobierno colombiano, el Estado colombiano, ha estado entregando un programa de subsidios a la nómina, que lo vamos a ver ahorita, ha generado beneficios tributarios, que lo vamos a ver ahorita, y ha generado beneficios económicos para los empleadores. Entonces vamos a ver estos tres últimos, el primero no, porque es para el sector público. Entonces, subsidios a la nómina. Vamos a ver qué acción afirmativa tiene el gobierno colombiano frente al subsidio de la nómina. Bueno, antes de eso, importante comentar que el hecho de que ustedes desarrollen procesos de inclusión laboral inclusivos tiene ventajas para ustedes como empleadores.
Diferentes estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OIT, han demostrado que entre más diversa sea la planta de personal de una empresa, donde yo tenga jóvenes, tenga mujeres, tenga hombres, tenga personas con discapacidad, tenga migrantes, tenga afros, tenga población víctima, entre más diversa sea mi población, se generan los siguientes beneficios. Fortalece los grupos de trabajo y los hace más productivos, aumenta la posibilidad de mejorar la imagen corporativa, se mejora el trabajo en equipo se mejora, se maximiza las capacidades y competencias del talento humano y sobre todo, finalmente, se contribuye a la construcción de un país más diverso, justo y equitativo. Entonces, estas son las ventajas de generar empleo inclusivo a los diferentes grupos poblacionales. Y ahora sí vamos a empezar el primer programa que se llama Empleos para la Vida. Este programa, como lo estaba comentando, es un subsidio que está entregando el Ministerio del Trabajo a aquellas empresas que contraten a trabajadores, a trabajadores en nuevos cargos con las siguientes condiciones. Entonces, este programa que lo lidera el Ministerio del Trabajo, si ustedes, empleadores, contratan en un cargo nuevo a una persona con discapacidad, el gobierno le va a entregar mensualmente el 35% del salario de ese trabajador. Si contrata a un joven entre 18 y 28 años, le entrega el 30% del salario. Si contrata a una mujer mayor de 28 años, el 20%. Si contrata a hombres mayores de 28 años, le da el 15%. Entonces, esta es la escala de porcentajes de este programa. Este programa, vuelvo y repito, es liderado por el Ministerio del Trabajo, viene en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y está reglamentado por el Decreto 533 del 2024. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a este programa? Entonces, son beneficiarios de este incentivo los empleadores, las personas naturales o jurídicas, o uniones temporales o patrimonios autónomos. Entonces, cualquier empresa privada puede postularse. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este incentivo? Entonces, primero que todo, deben crear un nuevo empleo formal, tener un nuevo empleo formal. Segundo, como es un empleo formal, obviamente lo tenemos que estar reportando en la planilla pila. Y tercer requisito, una vez haya contratado a un trabajador de estas condiciones, lo vinculo durante 6 meses y después de los 6 meses de estar vinculado, sí puedo solicitar el incentivo. Pues estos son los requisitos. Un nuevo empleo, un empleo formal reportado con todos los aportes para fiscales de la planilla pila y haberlo contratado con 6 meses de anterioridad. Este programa va a estar vigente hasta agosto del año 2026, es decir, le quedan todavía 2 años. ¿Listo? Aquí tenemos nuevamente los porcentajes dependiendo del tipo de población. Ahora, además de tener estipulado esos porcentajes que les comenté, este programa, Empleos para la Vida, da un 10% adicional si los trabajadores vinculados tienen las siguientes condiciones. Si yo vinculé a un trabajador que en los últimos 4 meses no fue cotizante, me le suben el porcentaje en un 10%. Es decir, para personas con discapacidad que era el 35%, se sube al 45%. Para jóvenes que era el 30%, se sube al 40%. De mujeres mayores de 28 años, que era el 20%, se sube el 30%. Y para hombres mayores de 28, que era de 15%, se sube el 25%. Entonces, si la persona que vinculé en los últimos 4 meses o fue beneficiario del mecanismo de protección al cesante, al subsidio al desempleo, me dan un 10% adicional. Ahora, aquí estamos mirando ya en plata en efectivo de cuánto es el incentivo. Y este incentivo lo vamos a recibir mensualmente. Por la vinculación de una persona con discapacidad, 455.000 pesos. De un joven, 390.000. De una mujer, 260.000. De un hombre, 195.000. ¿Listo? Aquí estamos mirando el incentivo de parte ya monetario. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para postularse? Entonces, como les estaba comentando, haber vinculado trabajadores adicionales. ¿Cómo sé si es un trabajador adicional? El gobierno colombiano, el Ministerio del Trabajo, entonces compara con la planilla pila de mayo del año 2023.
y la compara contra el mes de postulación. Si yo en mayo del 2023 tenía 12 trabajadores, hoy tengo 15 trabajadores, entonces al hacer esa diferencia, 3 trabajadores, por esos 3 trabajadores yo tengo derecho a recibir el incentivo. Si yo en mayo del año 2023 tenía 25 trabajadores, hoy tengo 35, por esos 10 trabajadores puedo recibir el incentivo. Si yo en el año 2023 tenía 3 trabajadores, ahora tengo 4, por eso puedo recibir el incentivo. Siempre hay que demostrar un incremento en el número de trabajadores, en la planta de personal, en el número de trabajadores, y siempre comparado con mayo del año 2023. ¿Qué otro requisito? El empleador debe tener un producto de depósito en cualquier entidad financiera, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, en cualquier entidad bancaria, obviamente reconocida por superintendencia bancaria, y hacer al día los pagos de seguridad social. ¿Listo? Son los requisitos. Bueno, ¿qué documentos tienen que entregar ustedes para acceder a este beneficio? Entonces, primero, hay un formulario de solicitud que lo solicitan en la entidad financiera donde ustedes tengan su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria. Un formulario sumamente sencillo. Una certificación entregada por el contador, el revisor fiscal o representante legal, donde diga que está totalmente a paz y salvo en seguridad social. Y el RUT. El RUT es un documento muy sencillo. Entonces, son documentos sumamente sencillos. Si ustedes cumplen estas condiciones, pueden acercarse a una entidad financiera y solicitan el formulario, lo diligencian, adjuntan los documentos y lo radican ante la entidad financiera. No obstante, ustedes pueden entrar Google y ya la mayoría de los bancos tienen este programa de forma virtual. Ustedes pueden escribir en Google empleos para la vida da vivienda, empleos para la vida Banco Popular, empleos para la vida Bancolombia y les sale la información. Entonces ya la mayoría de los bancos tienen este servicio virtualmente, pero también si lo desean lo pueden hacer presencialmente. Son documentos sumamente sencillos. Calendario de postulaciones. Entonces ya se han cerrado dos postulaciones y se va a abrir la postulación para este mes de octubre. Ahí va a haber otra postulación en el mes de diciembre. Entonces, para el mes de octubre las postulaciones se abren precisamente el día de mañana 24 al 31 de octubre. Ustedes pueden hacer llegar esos documentos a la entidad financiera para inscribirse y tener y postularse para recibir dicho incentivo. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, ¿cómo sé si incrementé mi nómina contra la planilla pila del año de mayo del 2023? Si cumplen estos requisitos, pueden postularse y van a recibir un beneficio económico, en este caso un subsidio de la nómina, muy interesante. Luis, tenemos una pregunta en el chat. ¿Me estás hablando? Sí, tenemos una pregunta en el chat. Sí, hazla tranquila. Para la categoría de jóvenes, ¿debe ser su primer empleo o solo el rango de edad cobija? Para la categoría de jóvenes, solamente el rango de edad cobija. No tiene que ser el primer empleo. ¿Listo? O sea, lo que ustedes tienen que demostrar es que si yo tenía 20 trabajadores, ahora tengo 22, y de esos 2 trabajadores, los 2 son jóvenes, entre 18 y 28 años, puedo aplicar a dicho incentivo. No importa que sea el primero, el segundo o el quinto empleo de dicho joven. ¿Listo? Para el programa Empleos para la Vida. Gracias. Bueno, listo. Vamos a mirar un poco unos datos de cómo ha venido avanzando este programa. Este programa, con información que tengo a marzo del 2024, ha generado 128.197 nuevos empleos. 128.197 empleos. 6.575 empresas se han postulado. De esas 6.575, 3.557 fueron aceptados y se les ha estado entregando el incentivo. De esas 128.255 son trabajadores con discapacidad, 72.000 son jóvenes, 29.709 son mujeres mayores de 28 años y 25.642 son hombres de mayores de 28 años. Entonces, aquí vemos el beneficio de este programa. A fecha
de octubre 15 iban en 360.000 nuevos empleos. O sea, que ese dato está marzo, pero sé que a octubre iban 360.000 nuevos empleos. Bueno, como les estaba mostrando, las postulaciones se van a hacer cada 2 meses y se está pagando las nóminas de los 3 meses anteriores. Cualquier duda, cualquier inquietud, lo pueden hacer con la bolsa de empleo de la Universidad Simón Bolívar o pueden escribir a este correo electrónico del Ministerio del Trabajo, apoyojovenes@mintrabajo.gov.co. Bueno, entonces, como les estaba comentando, este programa es del Ministerio del Trabajo, pero el que lo está operando y tiene toda la información es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPPP. Voy a entrar rápidamente a la página de la UGPP. Entonces, si ustedes quieren conocer más información, entren a la página de la ugppp.gov.co, bajan verticalmente y aquí dice Programa de Apoyo al Empleo Formal. Programa de Apoyo al Empleo Formal. Le doy un clic. Me aparecen aquí otras pestañas: inicio, programas de protección de empleo y programas para la generación de empleo. Aquí me aparece empleos para la vida. Le doy un clic donde dice empleos para la vida. Me sale la información estadística que les estaba mostrando, cuántos empleos se han generado en marzo del 2024, pero en la parte inferior les quiero mostrar lo siguiente. Entonces, si usted fue una entidad que se postuló, una empresa que se postuló, yo puedo mirar aquí cómo está mi estado de solicitud. Le doy un clic y entonces aquí me va a preguntar la consulta cómo la quiero hacer. En este caso lo voy a hacer por empleador. Aquí me va a preguntar el NID y el número de radicación ante el banco. ¿Listo? Aquí sale la consulta. Entonces me dice si yo me postulé, me va a decir si fui aprobado, si no fui aprobado, si de mis 30 trabajadores que yo tengo, de esos 30, 3, 4, 8, 1 cumple los requisitos. Entonces aquí sale la información detallada, si fue aprobado y por cuántos trabajadores le aprobaron el incentivo. ¿Listo? De igual forma, permítame un tico. De igual forma, la UGPP publica aquí en la parte inferior la lista de empresas beneficiarios, la lista de los empleadores beneficiarios. Le voy a dar un clic acá. Y aquí me descarga un archivo Excel con el nombre de los empleadores, sea persona natural, sea persona jurídica, que fue beneficiario del programa Empleos para la Vida. ¿Listo? Aquí está, yo lo puedo filtrar por departamento. En este caso, si yo quiero filtrarlo por Atlántico, lo puedo filtrar y hago la consulta de la o las empresas que fueron beneficiarias en este momento del programa Empleos para la Vida. ¿Listo? Vemos que hay tanto personas naturales como personas jurídicas como beneficiarios. Esta información es pública y está en la página de la UGPP. ¿Listo? Bueno, entonces, obviamente en la página de la UGPP, de la Unidad de Gestión de Pensionales y Parafiscales, hay mayor información también, sí, para que la deseen consultar. Vuelvo y repito, si ustedes se quieren postular, que las postulaciones se abren mañana 24 de octubre, entren a la página web de su banco y ahí escriban empleo para la vida y su banco, Bancolombia, Banco Popular, Banco del Estado, Colpatria, y allí le aparece la información. Ya las postulaciones se pueden hacer virtualmente. Obviamente la pueden hacer presencialmente. Bueno, Tenemos ahora, otra pregunta en el chat antes de continuar. La empleadora Alexandra Figueroa nos pregunta, ella vinculó a un joven en septiembre del 2023, ¿cumpliría con requisitos si ya tiene un año y un mes? entonces, vuelvo y repito los requisitos. Ella dice que vinculó a un joven en septiembre del 2023, ya pasaron 6 meses. O sea, ya ha pasado un mes desde septiembre del 2023. Lo otro, al vincular a este joven
al vincular ese joven, incrementaste la nómina con respecto a mayo del 2023. Es decir, en mayo del 2023 tenía ¿cuántos trabajadores? ¿Cuántos tienes hoy? Tienes que demostrar un incremento de la nómina, así sea de 1, 2, 3, 5, 100. Entonces tienes que revisar la planilla pila tuya de mayo del año 2023 contra la planilla 6 meses hoy antes de octubre, es abril, contra la planilla de abril que se está postulando y que haya habido un incremento del número de trabajadores. Sí, no solamente por el hecho de contratar a este joven, sino que tiene que ser un incremento de la nómina y, en este caso, el joven recibiría el 30%. Bueno, vamos a ver ahora beneficios tributarios. La palabra beneficios tributarios obvia viene de impuestos, declaración de renta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios tributarios que hay en nuestro país por vincular ciertos grupos poblacionales? Son estos 4. Entonces, existe un beneficio tributario por vincular personas con discapacidad, donde si usted vincula a un trabajador con discapacidad, aquí sí no importa ni la edad ni la antigüedad, es vincular simplemente a un trabajador con discapacidad. Usted puede, como empresario, puede deducir en la declaración de renta el 200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. 200%. Eso está estipulado, Ley 361 de 1997, artículo 31. Si usted vincula una persona mayor, y lo mismo, puedes deducir de la renta el 120% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales, según Ley 2040 del 2020. Si usted vincula mujeres víctimas de violencia, puede deducir de la renta el 200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales, pero este sí es por 3 años, únicamente por 3 años. Los 2 anteriores es durante todo el tiempo que usted tenga vinculados los trabajadores. Y si usted vincula a jóvenes, aquí sí aplica el primer empleo. Si usted aplica, contrata jóvenes, obviamente entre 18 y 28 años, tiene el derecho a deducir el 120% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona joven. Vamos a ver ahorita el detalle de cada uno. Esto está en la Ley 2010 del 2019. Entonces vamos a ver el primer grupo, que es personas con discapacidad. Entonces, vuelvo y repito, para aquellas empresas que contraten trabajadores con discapacidad, pueden deducir de la renta el 200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener? Entonces, deben de tener vinculado a un trabajador con una discapacidad no inferior al 25% comprobada. El trabajador debe de disponer del certificado de discapacidad expedido por una IPS, una S autorizada por el Ministerio de Salud, con base en la resolución 1197 del 2024. Y este beneficio es por todo el tiempo que lo tenga vinculado. Yo conozco empresas aquí en Bogotá donde este beneficio lo vienen usufructuando hace más de 10, 15 años por tener trabajadores con discapacidad. Aquí estamos viendo el modelo de un certificado de discapacidad. Certificados de discapacidad sí tiene que ser emitido por una IPS, una S, Empresa Social del Estado, autorizada por el Ministerio de Salud. Aquí en este caso está diciendo que esta es una persona con discapacidad visual. Las otras discapacidades son física, auditiva, intelectual, psicosocial, sordoceguera múltiple. Entonces es visual y aquí en la derecha está dando el nivel de dificultad en el desempeño. Nos está diciendo que en movilidad su dificultad es del 45%. Acordémonos que aquí atrás dice que tiene que ser con limitación no inferior al 25%. Entonces, cualquiera de estos dominios debe ser superior al 25% para que sea aceptado por la DIAN. ¿Dónde está esa información de parte de la DIAN? La DIAN emitió este año 2024 el concepto 384. Los invito a que lo descarguen y lo consulten, y aquí está cómo se aplica o cómo el certificado de discapacidad emitido a la luz de la resolución 1197, ya esta cambió, ya no es la 1239, sino 1197, cómo pueden aplicar o utilizar este certificado para efectos del beneficio tributario. Ahora, es bien claro que la norma dice se permite deducir el 200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. Repito, aquí, me voy aquí atrás.
200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. Salarios y prestaciones sociales. Entonces, aquí estoy dando un ejemplo de cómo sería la deducción. Si yo tengo un trabajador con discapacidad y le estoy pagando el salario mínimo, al año le estaría pagando este año 2024 15.600.000. Horas extras 650.000, auxilio de transporte 1.944.000, cesantías 1.300.000, para un total de 21.600.000. Aquí el mensaje que les quiero decir es que dice salarios y prestaciones sociales. Es decir, el aporte a salud, el aporte a pensión, el aporte a RL, SENA y CBF no se deben de computar acá, solamente salarios y prestaciones sociales. Los otros son aportes para fiscales, no se deben de computar acá. La norma dice que lo puedo deducir en un 200%, este 21.600.000 lo duplico, me da 43.200.000. Y a este valor, después la empresa coge todas las deducciones tributarias que tenga, si ha hecho aportes a proyectos deportivos, culturales, ambientales u otros, hace toda la suma de esos costos y le saca la tarifa de renta. Aquí en este caso de ejemplo, de los 43.200.000, la tarifa de renta para este año 2024 es del 35%, eso me da 15.120.000. Y este es el valor que puedo deducir de mi declaración de renta. Es decir, yo le pagué al trabajador 21.600.000 y le estoy deduciendo 15.600.000. Es como si estuviera pagándole a este trabajador solamente alrededor de un 30% del salario mínimo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de hacer la deducción, que esto sirve para personas con discapacidad o los otros grupos poblacionales. Siempre es salarios y prestaciones sociales. Ahora, aquí vemos las cifras de los 2 últimos años frente a colocación de personas con discapacidad. Y entonces vemos que en los últimos, del año 2023-2024, desde el Servicio Público de Empleo, hemos logrado la colocación de 7.377 colocaciones de personas con discapacidad. Hay una meta en el Plan Nacional de Desarrollo que debemos de lograr en este cuatrienio, 13.552 colocaciones, llevamos el 54%. En el año 2024 hemos logrado a agosto 3.112 colocaciones, año 2023 4.265. Entonces vemos que hay muchas empresas que le apuestan a la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad. Y aquí tenemos unas cifras entregadas por la DIAN frente al número de empresas que vienen utilizando este beneficio. En el año 2020 fueron 652 empresas por un total de 124.210 millones de pesos de deducción. Año 2021, 633 empresas por un total de 184.351. Entonces, aquí estamos viendo información entregada por la DIAN frente a el uso de este beneficio tributario. Pasamos ahora al beneficio tributario de personas mayores. Entonces, como les estaba comentando, permite deducir de la renta, en este caso es el 120% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. Eso está en la Ley 2040 del 2020 y Resolución 5129 del 2023 del Ministerio del Trabajo. Vamos a ver cuáles son los requisitos para poder aplicar a este beneficio tributario. Entonces, ¿qué entendemos por persona mayor? El término anteriormente era adulto mayor, pero ya avanzó y ya lo denominamos personas mayores. En Colombia, tradicionalmente, sabemos que una persona mayor es una persona mayor de 60 años, 60. Pero para efectos de este beneficio tributario, tienen que ser las edades que están contempladas en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del 2023, donde dice que la edad mínima para pensionarse de una mujer es 57 años o más, de un hombre 62 años o más. Entonces, estas son las edades. Si yo contrato a una mujer de 57 años o más, o a un hombre de 62 años o más, puedo aplicar a este beneficio tributario por contratar a esos trabajadores. Les hago esta pregunta. ¿Ustedes tienen trabajadores de esas edades? Si tienen trabajadores de estas edades, pueden aplicar a este beneficio tributario. Pero además de las edades, están esos otros requisitos. El trabajador tuvo que ser vinculado después del año 2020. ¿Listo? Y también depende del tamaño de la planta. Si la planta es de 100 trabajadores, debe tener el 2.5% de la planta trabajadores personas mayores. El 2.5 de 100, pues es 2.5, se aproxima a la siguiente unidad, 3. Es decir, si la empresa es de 100 trabajadores,
debe tener 3 trabajadores para poder aplicar a este beneficio. Pero supongamos, si la planta de la empresa es de 40, el 2.5 es 1. Si yo de esos 40 trabajadores contrato a una persona mayor, puedo aplicar este beneficio. Entonces, esta es la forma de aplicar el beneficio y sus requisitos. Personas, mujeres mayores y iguales de 57, hombres mayores de 62 años. Ahora, para yo poder usufructuarme de este beneficio, tengo que hacer primero un trámite ante el Ministerio del Trabajo y tengo que solicitar una certificación. ¿Qué documento yo tengo que llegar al Ministerio del Trabajo para que me den dicha certificación para poder postular, para poder aplicar al beneficio tributario? Allego los siguientes documentos que son sencillos. Una declaración juramentada de parte del trabajador donde diga que no es beneficiario de pensión. Si no tiene que ser beneficiario de pensión. Si ya el trabajador tiene una pensión de vejez u otra, no puede aplicar este beneficio. Copia de la cédula de ciudadanía, certificación dirigida al Ministerio del Trabajo donde se diga que cumple el porcentaje establecido que le estaba mostrando, la planilla de pago en la pila y el contrato laboral. Estos 5 documentos los allego y los hago llegar o presencialmente a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo o virtualmente a través de la página del Ministerio del Trabajo. Aquí vemos cómo lo puedo hacer en la página web del Ministerio del Trabajo. Entro yo a la página del Ministerio del Trabajo, mintrabajo.gov.co, entro a peticiones que arreglamos, sugerencias y denuncias y adjunto los documentos. Entonces, entro aquí a petición, empleo, certificación ley 2040 y puedo adjuntar virtualmente los documentos. Es un trámite sencillo, lo puedo hacer presencial, lo puedo hacer de forma virtual. Además de recibir el beneficio tributario, yo puedo acceder a un sello que viene entregando el Ministerio del Trabajo llamado Sello Amigable Adulto Mayor. Pues no solamente recibí este beneficio tributario, sino también un sello de parte del Ministerio del Trabajo. Y aquí vemos cifras frente a colocación de personas mayores en los últimos años de parte del Servicio Público de Empleo. Año 2023, para que miremos, se colocaron 1.946 hombres mayores de 62 años y 1.662 mujeres mayores de 57 años. Año 2023. A junio del 2024, 1.102 hombres, 1.146 mujeres mayores de 57 años. Entonces, aquí vemos que hay empresas que le apuestan también a la inclusión laboral de personas mayores. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer grupo poblacional, el beneficio tributario. Son las mujeres víctimas de la violencia. Este tema, pues desafortunadamente es muy recurrente en Colombia. Continuamente estamos viendo casos de violencia, para que nos entendamos rápidamente, intrafamiliar. No es víctima del conflicto armado, sino violencia intrafamiliar. La deducción aquí es del 200%. 200%, vuelvo y repito, salarios y prestaciones sociales. No incluyan aportes para fiscales, aportes a salud, a pensión, eso no se puede incluir. Y el beneficio es por 3 años. Las dos anteriores es durante todo el tiempo que tenga vinculado o a la persona con discapacidad o a la persona mayor. En este de víctimas, este beneficio aplica por 3 años. Eso está estipulado en la Ley 1256 del 2008 y en el decreto 2733 del 2022. ¿Qué documentos tengo que yo tener para poder acceder yo a este beneficio tributario? Entonces, el contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia. Aquí el documento más importante es una sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar o por acoso sexual o por violencia sexual o por lesiones personales o una medida de protección por autoridad competente. Si yo tengo este documento y tengo una o varias trabajadoras víctimas de violencia, puedo acceder a este beneficio. Además de eso, debo tener el comprobante de pagos efectuados por concepto de salario y prestaciones sociales, la copia de la planilla pila y estar a paz y salvo en pago de aportes para fiscales. Entonces, esos son los requisitos que debo tener para poder aplicar a este beneficio tributario. ¿Listo? Para este no hay que solicitar ningún trámite ante alguna autoridad. ¿Listo? Es simplemente contrate a la mujer víctima de violencia,
tenga esos soportes y haga el beneficio tributario. En el evento remoto, que la DIAN le haga una auditoría, pues obviamente para este o para cualquier otro usted debe tener los soportes respectivos. Y el último beneficio poblacional, tributario poblacional, es para jóvenes. Entonces, el beneficio es del 120%, lo mismo de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. Sabemos que los jóvenes son hasta 28 años de edad. Y requisitos, aquí sí hay unos requisitos adicionales. Tiene que ser el primer empleo para el joven. Aquí sí tiene que ser el primer empleo. Para el programa de empleos para la vida, no, ahí sí no hay necesidad. Entonces, aquí sí es el primer empleo. ¿Qué requisitos debo tener para poder aplicar a qué documentos debo tener yo para aplicar a este beneficio tributario? Entonces, ser contribuyente aplicado a presentar declaración de renta. Obviamente, las personas naturales y jurídicas lo son. Realizar el pago por concepto de salarios a empleados menores de 28 años, lo normal. Tratarse de nuevos empleos. Tratarse de nuevos empleos. ¿Listo? Es decir, un incremento en la planilla pila. Y ser el primer empleo de la persona. Entonces, aquí sí tiene que ser un nuevo empleo y el primer empleo de este joven. Además de eso, tengo que solicitar una certificación ante el Ministerio del Trabajo. Vamos a ver qué documentos pide el Ministerio del Trabajo para que le otorgue dicha certificación. Entonces, esos son los 4 documentos que yo tengo que llegar al Ministerio del Trabajo para que me entregue dicha certificación y poder aplicar este beneficio tributario. Entonces, copia de la cédula de ciudadanía del joven, copia de la historia laboral, obviamente emitido por un fondo de pensiones, donde se encuentra afiliado actualmente el joven, el certificado laboral emitido por ustedes, certificado laboral diciendo yo a Pepito Pérez lo tengo vinculado desde febrero del año 2024 y el RUT. Entonces, estos 4 documentos los hacen a llegar al Ministerio del Trabajo y le entregan una certificación para poder aplicar a este beneficio tributario. Bueno, ahora, como les estaba mostrando, entonces, en resumen, son 4 beneficios tributarios que existen en nuestro país. Estos 4, para personas con discapacidad, para personas mayores, para mujeres víctimas de violencia y para jóvenes. ¿Listo? Esos son los 4 beneficios tributarios. Si usted tiene alguna de esta población, puede aplicar a este beneficio tributario. No obstante, hay algunos municipios que también han generado algunos beneficios tributarios y principalmente en descuentos en el impuesto de industria y comercio. Entonces, en este caso, por ejemplo, en los municipios de Medellín, Envigado, La Cea, Guarne, Tenjo y Mosquera en Cundinamarca han generado beneficios en el impuesto de industria y comercio para aquellas empresas que contraten trabajadores con discapacidad. ¿Listo? Entonces, los invito a que miren a ver si de pronto la alcaldía de Barranquilla tiene algún beneficio o tributario económico por vincular también poblaciones, algunos grupos poblacionales. Lo podría tener, lo desconozco, pero los invito a que hagan esa averiguación. Bueno, entonces aquí terminamos el tema de beneficios tributarios. Ahora vamos a ver beneficios económicos. Entonces, vuelvo y repito, beneficios tributarios viene totalmente de declaración de renta. Aquí vamos a ver otros beneficios económicos. Entonces, hay un beneficio económico para aquellas empresas que regularmente, periódicamente o se vayan a presentar a una licitación pública. El primer beneficio es por tener trabajadores con discapacidad. El decreto 392 del 2018 dice que si usted es una empresa que se va a presentar a una licitación y tiene trabajadores con discapacidad, le da el 1% adicional en el puntaje de la licitación. Nosotros sabemos que las licitaciones normalmente van de 1 a 1000, el 1% son 10 puntos. 10 puntos es importante para uno poder ganar una licitación ante los otros proponentes. Ya lo vamos a mirar un poquitico más adelante. De igual forma, la ley 361 dice que aquellas empresas que tengan el 10% de trabajadores con discapacidad van a ser preferidos en las licitaciones y en la adjudicación de contratos. ¿Listo? Entonces, primer beneficio, licitación. Vamos a mirar específicamente decreto 392 del 2018. Entonces,
Como les estaba diciendo, este decreto entrega un 1% adicional de puntaje por tener previamente trabajadores con discapacidad, pero esto depende del tamaño de la planta de la empresa. Si la empresa es entre 1 y 30 trabajadores, debe tener un trabajador con discapacidad. Si la empresa tiene entre 101 y 150 trabajadores, debe tener 3 trabajadores con discapacidad. Si es una empresa de más de 200 trabajadores, debe tener contratados 5 trabajadores con discapacidad. Entonces, dependiendo del número de trabajadores de la planta, es el número exigido de trabajadores con discapacidad. Y aquí estamos viendo cómo ha sido el interés de las empresas en contratar trabajadores con discapacidad para presentarse a licitaciones públicas. Entonces, si ustedes se van a presentar ante una licitación pública de la Gobernación del Atlántico, de la Alcaldía de Barranquilla, de la Alcaldía de Soledad o cualquier otra entidad pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, ante un ministerio, si ustedes tienen trabajadores con discapacidad, van a recibir este puntaje adicional. En el año 2021, 6.998 empresas se certificaron ante el Ministerio del Trabajo para que le entreguen dicho certificado. Año 2022, 6.317 empresas. Año 2023, 6.872 empresas. Entonces vemos que hay un alto número de empresas que contratan trabajadores con discapacidad para tener esta ventaja en las licitaciones. Doy un ejemplo. Si yo me voy a presentar a una licitación de construcción de una carretera, un ejemplo, y si la licitación cierra en noviembre, yo en este mes de octubre contrato 1, 2 o 3 trabajadores y solicito la certificación ante el Ministerio del Trabajo y la adjunto a toda la documentación que presento a la licitación. Con eso me dan el 1% adicional de puntaje. El trámite para esta certificación la puede hacer presencialmente o virtualmente ante el Ministerio del Trabajo. Aquí está el link de cómo hacer el trámite virtual para solicitar dicha certificación. Ahora, ¿qué documentos debo llegar yo al Ministerio del Trabajo para pedir la certificación? Son estos que son muy sencillos. Una copia, una solicitud, un oficio de solicitud presentado al Ministerio del Trabajo, el certificado de existencia y representación legal de la empresa, el certificado de discapacidad. Acordémonos, el certificado de discapacidad que les está mostrando es bien importante, emitido a la luz de la resolución 1197 del 2024, el contrato de trabajo, el último pago total de los trabajadores, una fotocopia y la planilla pila. Estos son los documentos que debo de allegar al Ministerio del Trabajo para que me entregue dicha certificación para vuelvo y repito, adjuntarla en el sobre que voy a presentar ante la entidad pública que está sacando la licitación. Ahora, algo que se me había olvidado, en cuanto a trabajadores con discapacidad, hay muchas personas con discapacidad que no cuentan con el certificado de discapacidad. Lamentablemente a nivel nacional hay cuellos de botella. Los certificados de discapacidad son financiados por el Ministerio de Salud, pero muchas veces el Ministerio de Salud o no gira, o gira muy poquito, o gira muy tarde los recursos, y por ese motivo hay muchas personas con discapacidad que no cuentan con certificado de discapacidad. El costo de un certificado de discapacidad en promedio es de 160.000 pesos. 160.000 pesos. Si el trabajador con discapacidad no tiene el certificado, ustedes como empresas pueden hacer el trámite ante la Secretaría de Salud para pagar el costo de dicho certificado de discapacidad, 160.000 pesos, que no es una suma muy significativa. Bueno, otro beneficio económico, aquí en este caso relacionado con aprendices. Sabemos que toda empresa mayor de 15 trabajadores debe contratar aprendices, pero si al contratar o al vincular aprendices, dichos aprendices son con discapacidad, tengo la siguiente ventaja. Se me reduce en la mitad la cuota de aprendices. Si yo era una empresa que tenía que contratar 6 aprendices y contrato 3 aprendices con discapacidad, ya no tengo que contratar los 6, sino solamente con los 3 cumplo lo estipulado por la norma. Ahí me estoy ahorrando yo, ya en la etapa productiva, prácticamente 3 salarios mínimos, y es un ahorro importante para aquellas empresas que al contratar aprendices, sean aprendices con discapacidad. Este es otro beneficio económico. Otro beneficio económico, pero este aplica exclusivamente para empresas de vigilancia y seguridad. Entonces, es muy similar al decreto 392. Si hay una empresa de vigilancia que se va a presentar ante una licitación, ante la gobernación, alcaldía u otra entidad, si contrata diferentes grupos poblacionales, le dan un puntaje adicional. Si contrata mujeres,
le dan un puntaje del 1% adicional en el puntaje. Si contrata personas con discapacidad, el 1%. Y si contrata personas mayores de 45 años, el 1%. Ya es muy regular, ven en las empresas de seguridad y vigilancia que hayan mujeres, y uno también regularmente ve mayores de 45 años, y ve en el caso de Bogotá muchos guardias de seguridad con discapacidad. ¿Listo? Entonces, eso es un incentivo que hay para aquellas empresas. Eso sí es exclusivo, empresas de vigilancia y seguridad. Bueno, ese es este beneficio para dichas empresas. Ahora, beneficio para todas las empresas. Aquellas empresas que contraten veteranos de la fuerza pública tienen un beneficio económico que ya lo voy a comentar. ¿Qué es un veterano de la fuerza pública? Son aquellas personas que le prestaron sus servicios o al ejército, o a la policía, o a la marina, o a las fuerzas armadas, a cualquier fuerza armada. Entonces, nosotros sabemos que una persona que esté en dichas fuerzas armadas después de 20 años de servicio, se puede pensionar, se puede tener la asignación de retiro y se considera veterano de la fuerza pública. Si un joven entró a los 18 años, perfectamente a los 38, 39, 40 años, ya está recibiendo una asignación de retiro. Entonces uno regularmente ve muchos veteranos de 43, 45, o sea, son sumamente jóvenes, y obviamente quieren acceder al mercado laboral para incrementar su asignación de retiro. La asignación de retiro de ellos es básicamente un salario mínimo. Obviamente sabemos que con un salario mínimo muchas familias no pueden sostenerse. Entonces, por eso ellos obviamente buscan una oportunidad laboral. Eso está estipulado, este beneficio está estipulado en la Ley 1979, artículo 16. ¿Y cuál es el beneficio económico por vincular veteranos de la fuerza pública? Entonces, consiste en el no pago de aportes a caja de compensación familiar. ¿Listo? No se va a pagar el aporte a caja de compensación familiar, que sabemos mensualmente para un salario mínimo. Para un salario mínimo es aproximadamente unos 52.000 pesos. ¿Qué requisitos tiene para poder aplicar este beneficio con un veterano de la fuerza pública? Entonces, primero, tiene que ser veterano de la fuerza pública. Segundo, tiene que ser nuevos empleos. Y el veterano debe tener entre 18 y 40 años. Y este beneficio se puede aplicar por 2 años. ¿Listo? Entonces, aquí es un incentivo para que le abramos la puerta a la oportunidad laboral a aquellos veteranos que le prestaron servicio al ejército, a la policía o cualquier otra fuerza armada. Y por último, tenemos el beneficio de personas pospenadas. Como su nombre lo dice, personas pospenadas son aquellas personas que pagaron una prisión, ya sea en una cárcel o en la casa, por haber cometido un delito. Eso está en la Ley 2208 del 2022. Son personas que en algún momento cometieron una equivocación en su vida y son personas que necesitan de una segunda oportunidad. Y precisamente la Ley 2208 del 2022 se llama así, Ley de Segundas Oportunidades. Personas que por X motivo se equivocaron en algún momento y desean, obviamente, después de que salgan del recinto carcelario, buscar un empleo. En Colombia, en las cárceles, encontrar prisión domiciliaria, hay 168.945 detenidos, 168.945. Anualmente están saliendo 30.000 personas de la cárcel, 30.000 personas. Entonces vemos que es una cifra alta, significativamente alta. 30.000 personas salen en promedio anualmente de las cárceles. Y son personas que obviamente deben salir a buscar una oportunidad laboral. ¿En qué consiste el beneficio económico por vincular pospenados? Entonces, este beneficio tiene los siguientes requisitos. Primero, aplica para empresas de más de 100 empleados. Empresas ya son relativamente grandes, más de 100 empleados. Y también depende del tamaño de la nómina. Entonces, si el 1% de la nómina yo contrato pospenados, pago solamente el 80%, ya no el 100%, pago el 80% del aporte a caja de compensación familiar en el primer año y el 90% en el segundo año. Si yo tengo en mi nómina el 10% de trabajadores pospenados, pago solamente el 40% del aporte a caja de compensación familiar en el primer año y del 70% en el segundo año.
Si yo tengo en mi nómina el 15% de trabajadores pospenados, pago el 20% de aporte de cada compensación familiar del primer año y del 60% en el segundo año. Entonces, el beneficio está en la disminución en el porcentaje de pago de cajas de compensación familiar. ¿Listo? Y este tiene otro beneficio adicional. Si el 60% de los que yo contraté, de los pospenados que yo contraté, son mujeres o mujeres o hombres transgénero, se me incrementa en un 10% menos. Entonces aquí ya no es el 80%, sino el 70%. Aquí no es el 90%, sino el 80%. ¿Listo? Entonces, este es el beneficio por vincular pospenados a aquellas personas que en algún momento de la vida cometieron alguna equivocación o tuvieron algún error. Entonces, estos son los beneficios económicos tributarios y el programa Empleos para la Vida que existe desde parte del gobierno colombiano, desde parte del Estado, para promover la vinculación laboral de estos grupos poblacionales. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, estoy dispuesta a solventarla. José Luis, se nos quedó una pregunta en el chat sobre empleos para la vida y es la siguiente. En las categorías de población con discapacidad y jóvenes, ¿el subsidio es solo de hasta un salario mínimo? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, si el nuevo trabajador tiene un salario superior a un salario mínimo, ¿no lo cobija el total? Bueno, entonces puse nuevamente la presentación y vamos a mirar los porcentajes. Listo. Entonces, para personas con discapacidad y para jóvenes es el 35%, para personas con discapacidad y para jóvenes 30% del salario que estén devengando. No importa si es un salario mínimo o más. Si está ganando 1.500.000, 1.800.000, 2 millones, el 35% del salario que se le esté pagando. Para mujeres mayores de 28 y hombres mayores de 28 años, aquí sí es el 20%, pero se aplica del salario que se le está pagando. Aquí sí hay una restricción aplica solamente hasta salarios de hasta 3 salarios mínimos legales. Es decir, si es una mujer que está con un cargo de 1.300.000 por 3, eso da 3.900.000. Es para mujeres que estén ganando menos de 3.900.000 mensuales. ¿Listo? Entonces, si es esta restricción frente al salario que se le esté pagando, porque sabemos que no todas las veces se paga el salario mínimo, obviamente. Entonces, para mujeres, ese beneficio aplica para salarios hasta 3.900.000 y para lo mismo que para hombres mayores de 28 años. Para personas con discapacidad y para mujeres, es el 30%, el 35%. Aquí sí pueden estar ganando 4 o 5 salarios mínimos. José Luis, y nos preguntan también si se conoce el por qué en las mujeres y en los hombres mayores cobija hasta 3 y estas poblaciones que suelen ser más difíciles de ubicar laboralmente cubre solo 1. Aquí este subsidio es por cada trabajador, por cada trabajador. Pero vuelvo y repito, ¿cuáles son los requisitos? Requisitos. Tiene que tener trabajadores que sean nuevos trabajadores con base en la planilla pila del 2023. Nuevos trabajadores. Y segundo, tengo que haberlos contratado con 6 meses de anterioridad. Estamos en octubre, es decir, yo lo tengo que quedar contratado. Si quiero aplicar mañana a dicho incentivo, debe haber vinculado en un nuevo cargo a este trabajador desde abril de este año 2024. Ya pasaron los 6 meses hasta el mes de septiembre y ya mañana puedo hacer la postulación por este trabajador. ¿Listo? Entonces, este incentivo es por cada trabajador que demuestre que es un nuevo empleo. Gracias, José Luis. Bueno, agradecemos realmente. Hay más preguntas. Aprovechen el espacio para realizar las preguntas realmente que surgieron de esta actividad.
Sí, diligenciaron. ¿Tú pasaste el link de asistencia? Sí. Sí, sí. Listo. Entonces, en el link de asistencia le vamos a entregar la presentación y de todos modos, si tienen alguna pregunta adicional, la pueden hacer al correo electrónico de la Agencia de Empleo de la Bolsa de Empleo de la Universidad del Bolívar y pues nosotros le dilucidamos dicha inquietud. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias a la Unidad de Servicio Público de Empleo por brindarnos este espacio en el marco del mes de empleabilidad Unisimón. Agradecerle a las empresas que nos acompañaron en esta tarde de hoy. Recordarles, pues, hacer uso de nuestra bolsa de empleo, que es un servicio de intermediación laboral totalmente gratuito. Aplica para, pues, todas las empresas a nivel nacional. La universidad cuenta con sede en Barranquilla, sede en Cúcuta, y por lo tanto, realmente les tendemos la invitación a que aquellas que ya están registradas continúen publicando las ofertas, aquellas que aún no están registradas en nuestra bolsa de empleo, pues es la oportunidad para realizarlo. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio a Paola Andrea Jiménez y a doctor José Luis Buitrago. Realmente es una información muy buena que sé que muchas empresas no la conocen y que realmente, como se llamaba la actividad contrata y gana, realmente aquellas empresas que generan empleo, pues tener presente todos estos aspectos que compartieron en la tarde de hoy, que cuando contraten pues a una persona tengan en cuenta todos estos beneficios que tienen a nivel de contratación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Muchísimas ti por la gracias a invitación. ti, Diana, por la invitación. Que estés muy bien. Bueno, Bueno, que tengan hasta buena luego. tarde. Hasta Gracias, luego. estimados empleadores, por estar con nosotros. Que estén muy bien.